Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su más enérgica protesta a la injerencia que ejerce Luis Almagro, secretario general de la OEA, a quien acusan de bloquear la renovación del mandato del secretario ejecutivo de ese organismo, Paul Abrao. Horas después de que la CID hiciera pública su protesta, Almagro atribuyó su decisión en otro comunicado a la existencia de decenas de denuncias contra Abrao por parte de funcionarios del organismo, algunas de ellas de carácter supuestamente grave. Sin embargo, nunca develó el contenido de dichas denuncias. A Fernando Yepes, ex vicecanciller de la República, diplomático de carrera. Embajador Yepes, buenos días. Bienvenido a Punto Noticias. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿Por qué hay este riesgo de que termine imponiéndose la decisión del secretario general de la Organización de Estados Americanos en no reconocer al secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Esto que, según varios de sus representantes, atenta contra su autonomía y contra la independencia de este organismo. Bienvenido, embajador. Buen día. Muy buenos días a todos y todas. Gracias, Alexis, gracias, Licenia. Realmente es una nueva arbitrariedad del secretario general Almagro su actitud de no proceder con el nombramiento por un nuevo periodo del secretario ejecutivo de la CIDH. No solamente que es una arbitrariedad contraria a las normas de la Carta de la OEA, al Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la opinión consultiva de la Corte Interamericana, ni a un procedimiento establecido durante más de 20 años, sino que constituye una gravísima amenaza a la independencia y autonomía del funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya labor fundamental es la promoción y protección de los derechos humanos en nuestro hemisferio. La CIDH tiene un largo recorrido en este campo que ha sido pues ampliamente valorado por los Estados miembros. Esta actitud del secretario general Almagro es una arbitrariedad más de todas las que ha cometido durante su gestión. Una gestión caracterizada por el alineamiento con las políticas de Estados Unidos, por la actuación divorciada de los principios, por la actuación divorciada del mandato de los Estados miembros y con una actitud incompatible realmente con el deber ser de una organización que ya de por sí tiene una carga muy grande de desprestigio. ¿Qué es lo que nos resta a los latinoamericanos de esperar, digamos, mientras todavía se mantenga la presencia de Almagro al frente de la OEA, embajador, y mientras no vayamos a un proceso democrático de renovación en nuestros países? Porque vemos lo que está pasando en Bolivia y eso es algo que a nosotros, que estamos a puertas de una elección popular en febrero del 2021, nos debería llamar mucho la atención, porque lo de Bolivia es un caso, además, para analizarlo, ¿no? O sea, una persona que llega sin legitimidad alguna, más que el respaldo de una embajada, la señora Añez, se baja las elecciones, pospone las elecciones, vuelve a posponer las elecciones, no hay garantía absoluta de que exista una transición democrática, y a nosotros, por todos los acontecimientos que estamos viviendo, creo que también nos debería poner a reflexionar ese escenario, porque podría ser que aquí también quieran implementarlo. Ya lo ha dicho en esta semana la señora Romo, podríamos pensar en eliminar la obligatoriedad de ir a las urnas o eliminar la multa para quienes no vayan a sufragar. Entonces, creo que también el tema de la democracia y la influencia que tiene Almagro en la región se vuelve un tema supremamente importante, embajador. Totalmente de acuerdo. Lo que ha ocurrido en Bolivia es realmente una tragedia y una alerta para todos los países de la región y en particular para aquellos que enfrentamos en el cortísimo plazo procesos electorales. La democracia en la región ha sido burlada en Bolivia. La democracia en la región está en un grave peligro. Pero no es solamente Almagro. Almagro es un ejecutor, es una suerte de títere de los poderes grandes de la región. Concretamente, en alineamiento de Almagro con las políticas impulsadas por los Estados Unidos y por los gobiernos
de la derecha más reaccionaria en la región son los que han llevado a esta situación que vulnera el derecho de los pueblos, que vulnera la democracia, que vulnera la libertad. Realmente los países de la región tenemos que unirnos y de estar muy alerta y denunciar lo acontecido. El Grupo de Puebla, por ejemplo, ha acordado ya crear un observatorio electoral para las elecciones en el Ecuador y en Bolivia, porque luego de la experiencia con la misión de la OEA en Bolivia, que fue pues realmente artífice del golpe de Estado, no podemos arriesgarnos a correr una suerte similar. La democracia tiene que ser preservada por todos los medios. Y justamente este zarpazo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se inscribe en este afán de cooptar todas las instituciones para tener una política unificada con un solo sesgo. Lo propio ocurre con el BID. Se rompen los procedimientos, se rompen los acuerdos intrarregionales con una sola finalidad: impedir el retorno de los gobiernos progresistas y marcar una agenda neoliberal en la región, una agenda neoliberal que se pretende preservar e imponer a ultranza a espaldas de la voluntad popular. Embajador, ¿hacer la CIDH un órgano autónomo de la OEA puede mantener al señor Abreu como su secretario desobedeciendo o desacatando la decisión del señor Almagro? Yo estimo y espero que haya pues una aproximación entre las partes, porque realmente las normas están diseñadas para una colaboración madura, conjunta, eficaz, como ha acontecido hasta esta arbitrariedad del señor Almagro. Las normas dicen que el nombramiento es en consulta, la remoción también en consulta y por causas fundamentadas, lo cual no ha ocurrido en este caso. ¿Las denuncias que dice que hay en contra del señor Abreu no justifican esta decisión? De los documentos que yo he podido revisar, las denuncias son del año 2019, algunas han sido atendidas, otras están en investigación, y es absolutamente pertinente que se sigan los procesos internos de orden administrativo. Eso es saludable para la comisión, pero de ninguna manera se puede proceder sobre la base de un informe interno no específico para proceder a no renovar el contrato. Más aún, cuando tiene que haber una consulta previa con la comisión que ya se pronunció por la renovación. En los documentos que yo he tenido la oportunidad de revisar en estas últimas 24 horas, realmente aparece claramente establecido que la comisión conoció las denuncias, hizo seguimiento de algunas de ellas, algunas pues han sido ya examinadas, procesadas, si cabe el término, y otras pues están en el trámite regular, pero tiene que haber un entendimiento que preserve la autonomía y la independencia de la CIDH. Hay llamados de los gobiernos de Argentina, de México, de todas las organizaciones regionales de derechos humanos, de la alta comisionada de las Naciones Unidas, haciendo un llamado pues a que se supere esta situación y que se respete el estatuto de la CIDH, se respete la autonomía y la independencia y se fortalezca el funcionamiento de la comisión que es tan importante para nuestra región. En estos días, a propósito de esta situación y de la intromisión de Almagro en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, embajador, acá uno de los periodistas a los que les llega muy fácilmente esta información que se filtra después, me imagino que les llegó también información de que el gobierno estaría buscando un cargo en el exterior a nivel de organismos internacionales para la ministra María Paula Romo, que está involucrada en estos escándalos bochornosos. Yo me imagino que esa debe ser también una de las salidas que manejen ellos. Pero digo, ¿qué sería del destino de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en manos de alguien como María Paula Romo? No solamente que sería una ignominia y una burla para el Ecuador, para las víctimas del paro de octubre, para los fallecidos en octubre, sino una burla para el sistema interamericano, que ya de por sí vive pues momentos muy difíciles por todo lo que hemos acotado. Yo no creo que pueda haber seriedad alguna
en pretender impulsar una designación de una persona pues tan cuestionada, pues con una trayectoria realmente divorciada de los derechos humanos, divorciada de la defensa de la democracia y que es repudiada en el país. Más todos los últimos acontecimientos que ponen pues realmente sombras muy densas sobre la gestión idónea de la señora Romo. Pero embajador Yepes, ahí se podría entender la posición que ha mantenido el Estado ecuatoriano respecto a este conflicto que se vive al interior de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque no ha dicho nada, no ha tenido una voz firme rechazando esta intromisión como sí lo han hecho los gobiernos de México y Argentina, por ejemplo. Exactamente. A todos nos extraña que el Ecuador no se pronuncie al respecto. El Ecuador ha tenido hasta este gobierno una tradición marcada en temas de derechos humanos, ¿no es cierto? Posiciones de fortalecimiento, de innovación. Hemos sido pioneros en muchos temas de derechos humanos. Pero hoy se guarda silencio ante esta ignominia. Se guarda silencio probablemente por alguna aspiración personal como la que hemos anotado, o también porque no les gustó la posición de la CIDH tan crítica frente a la represión brutal en octubre. La CIDH fue muy clara al manifestar los excesos que se cometieron en la represión aquí. Todo esto da un entorno pues muy conflictivo. Pero más allá de eso, yo creo que la política exterior en este gobierno se ha manejado de una manera muy torpe y muy chambona, pues absolutamente alineada y dentro del alineamiento con mucha chambonería. Realmente, ¿cómo es posible que el canciller no se pronuncie sobre este tema? Y si hubiera internamente alguna intención de promover una candidatura como la de la señora Romo para un cargo de esta naturaleza, pues es la obligación del canciller decir que eso es un disparate, ¿no es cierto? Es obligación alinear la política exterior con el prestigio del país, con las normas internacionales y con los intereses del Ecuador. No puede ser la política exterior un instrumento de acomodo ni de servilismo, como lamentablemente hemos visto en estos últimos años. Pero eso es lo que hemos visto lamentablemente, embajador, desde actos vergonzosos como terribles, el que permitieron con el ingreso de fuerzas inglesas a las instalaciones de nuestra embajada en Londres para sacar a Julian Assange, que para la fecha además ya era ciudadano ecuatoriano, con carta de naturalización entregada por este gobierno. O sea, de las tantas cosas que uno se avergüenza de lo que ha sido estos 3 años de nefasto gobierno de Moreno. Y otros más, ¿no? Otros acontecimientos más, pronunciamientos internacionales que dan cuenta de lo que usted señala, ¿no? Una misión internacional del Ecuador que ha sido bastante utilitaria para las fuerzas hegemónicas. Yo ahí quería preguntarle a usted algo, porque esto es parte también de esa construcción de escenarios y de relatos en las que ayudaron los medios de comunicación, porque vinieron con el cuento de que durante el gobierno anterior todo era malo, ¿no? Todo era malo, incluida la política internacional. Entonces había que recurrir a los denominados diplomáticos de carrera, entre comillas, y son estos diplomáticos de carrera, entre ellos el señor José Valencia y ahora el señor Gallegos, quienes han llevado adelante este manejo bastante oscuro, ¿no? Poniendo a los papás, a los suegros de los ministros en cargos diplomáticos, poniendo a los hijos, hijas de asambleístas también en las delegaciones diplomáticas. Pero eso hacen los diplomáticos de carrera, y usted es un diplomático de carrera, embajador. ¿Cómo no sentirse avergonzado de lo que han hecho con la política internacional en nuestro país? Bueno, realmente yo creo que realmente la gestión de José Valencia no pudo haber sido más vergonzosa, más nefasta para el país y para el servicio exterior. Todavía espero que Luis Gallegos, que tiene mayor experiencia, pueda encauzar por lo menos con algún matiz esta barbaridad. No va a cambiar la esencia de la política exterior, pues que está absolutamente definida con este servilismo tan marcado, tan perjudicial, tan contrario a una política exterior soberana, digna, incluyente, comprometida con los países del mundo en desarrollo y con nuestra tradición jurídica. Los medios de comunicación han jugado un papel terriblemente nefasto y negativo en esto, al poner como que todo lo ocurrido en el régimen anterior hubiera sido malo,
hubiera sido totalmente condenable. Y uno de los temas en los que mayor gravitación, mayor prestigio adquirió el Ecuador durante los años del gobierno de Rafael Correa fue justamente en la política internacional, a través de una acción externa digna, soberana, con iniciativas multilaterales, comprometida con la integración regional, comprometida con los intereses del país y de la región y del mundo en desarrollo al cual pertenecemos. Fíjese usted, esto tan importante que acaba de mencionar, embajador, esto que usted dice entre las cosas buenas que se deben destacar del periodo anterior, el trabajo que propendía la integración, se dio paso a la creación de UNASUR. Es más, se hizo que Quito sea la sede de UNASUR, y el gobierno de Moreno, con Valencia al frente de la Cancillería, han decidido firmar la Carta de Muerte de la Unión de Naciones Sudamericanas. Eso es algo realmente contrario a los intereses del Ecuador, contrario a nuestra Constitución, porque nuestra Constitución manda una política integracionista comprometida con el fortalecimiento de todos los mecanismos de integración. El Ecuador no solamente que renuncia a un mecanismo idóneo de integración, de concertación política efectivo, que había dado muestras de eficiencia durante muchos años, que si bien experimentaba algún momento pues de menor empuje, no era la solución de ninguna manera matar el mecanismo. Y para el Ecuador, que era sede de UNASUR, capital de la integración sudamericana, entonces es una decisión realmente censurable por todos los costados y sobre todo contraria a nuestros intereses, que hoy estamos viendo con una OEA aparentemente convertida en el foro regional en el que convergen todos los conflictos, pero que es manejada desde la óptica, desde la visión de los Estados Unidos, con un secretario que es un instrumento de esa óptica, y vemos lo que estamos viviendo. Una América Latina no integrada, sin concertación, sin capacidad de respuesta unívoca frente a un momento tan grave como el que vive la comunidad internacional. Imaginemos la pandemia, cómo lo hubiéramos enfrentado mucho mejor con UNASUR, con el Consejo de Salud de UNASUR, con toda la concertación regional. No hubiera habido las penosas experiencias trágicas que estamos viviendo. Embajador Yepes, yo le quiero hacer la siguiente interrogante, en el sentido de que en su experiencia en la diplomacia, el secretario general de Gabinete de la Presidencia, señor Juan Sebastián Roldán, se reunió el 26 de agosto con su par español, Iván Redondo, en teoría para hablar sobre la exención del visado Schengen. ¿Eso no es una labor que debería haberle hecho el canciller Gallegos? ¿O qué competencia tiene el señor Roldán para hacer ese tipo de diligencias, que de por cierto no es más que un anuncio, porque eso es un proceso que va mucho más allá de la voluntad de dos personas? Te cuento otro detalle adicional también para que lo analice el embajador a lo que tú señalas, Licenia. Se fue a reunir también con empresas vinculadas a temas agrícolas. Digo, ¿no hubiera sido mejor que vaya el señor Javier Lazo, que es ministro de Agricultura? Embajador, por favor. Realmente, al ver las informaciones sobre el viaje del secretario Roldán, tuve un sentimiento de gran decepción y pesimismo. Decepción porque realmente continúan las prácticas que se mantuvieron durante toda la gestión de José Valencia, el canciller de la vergüenza, en el cual prácticamente él era un florero, ¿no? Y eso a veces, porque a veces ni en las fotos aparecía. Realmente la gestión externa se define y la ejecutan otras personas. Hoy, lamentablemente, pasa lo mismo con Luis Gallegos. No solamente que son temas de competencia de la Cancillería o de otros ministerios de Estado, sino que están mal canalizadas las gestiones. Esto de la visa Schengen, de la exención, es una de las grandes farsas en ejecución de política exterior que ha hecho este gobierno. No menos de 10 veces habrán hablado con España, el propio presidente Moreno, Roldán. Me imagino que el embajador, padre de Roldán, también habrá hablado de esto. Pero no es con España con quien hay que hablar, no. Es un tema de política exterior de la Unión Europea, regulado por el derecho comunitario europeo, que se trata y decide en Bruselas. No han avanzado un milímetro desde lo que dejó el gobierno de la Revolución Ciudadana avanzado este tema.
Concretamente, yo manejé ese tema como vicecanciller del Ecuador, como subsecretario de América del Norte y Europa y como embajador en Bruselas durante 6 años. Cuando el gobierno anterior terminó, ese tema estaba en la definición de un grupo intersectorial de trabajo. Eso hasta ahora no se ha hecho, pero se sigue con la muletilla de que estamos gestionando la exención del visado y todos los viajes son a España. Y el señor Roldán en su tuit de ayer menciona que además se ha reunido para hablar del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas, de la promoción. Esos son temas que no le competen a la Cancillería, ¿no es cierto? Y una gestión básica de política exterior es una gestión coherente, seria, con una sola voz. Para eso hay canciller. Internamente, desde luego, se debe discutir perfectamente, pero hacia afuera es una voz y esa voz es el canciller. Yo no creo que el señor Roldán ni tenga el conocimiento, ni la formación, ni los antecedentes, y no le compete hacer esta gestión. O fue a hacer una visita de carácter familiar con viáticos pagados por el Estado, ¿no? Muy probablemente, y para llenar el formulario de justificación de viáticos, ponen este tipo de reuniones que sirven de relleno. Pero seguramente los fines fueron otros. Una pena para el servicio exterior y una pena para el país y una ejecución tan chambona de la política exterior. Muchísimas gracias, embajador. Gracias a ustedes. No sé si tenemos ya los resultados, Licenia, también para compartirlos con el embajador Fernando Yepes, que ha tenido la gentileza de aceptar la entrevista y este diálogo muy interesante con unos criterios que reflejan lo que es la realidad de lo que ha sido un manejo de la política internacional durante estos últimos años de gobierno desastrosa, con hechos vergonzosos como por ejemplo la entrega de Julian Assange, que además la entrega de Assange fue un camino lleno de mentiras, ¿no? Porque le escuchamos también a José Valencia ante el Pleno de la Asamblea decir que había una carta firmada por las autoridades del Reino Unido que se comprometían a no entregar a Assange, ¿no? Que se comprometían a no llevar a la justicia a Assange. Bueno, todo ha sido una mentira, sumado al tema de haber firmado la carta de defunción de la Unión de Naciones Sudamericanas, que podía haber sido un instrumento muy útil a través del Consejo de Salud, nos dice el embajador Yepes, para enfrentar esta crisis sanitaria que nos ha golpeado de forma particular y especial acá en Sudamérica, Licenia. ¿Cuáles son los resultados? Así es, y además hay que anotar allí, de las declaraciones del embajador Yepes podemos colegir que la falta de respuesta o que la falta de pronunciamiento del Estado ecuatoriano sobre lo que vive ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una especie de represalia a la posición que ha tenido este organismo respecto al manejo que dio el régimen a las protestas de octubre. Simplemente es una represalia de lo que podemos colegir. Por eso no se pronuncia y por eso hasta le resulta conveniente esta pugna que se vive al momento en la Organización de Estados Americanos. Punto Noticias. Audaz, versátil, frontal, comprometido con usted.